Audiolibro, el libro tibetano de la vida y la muerte. Prefacio. Nací en Tíbet, y a los 6 meses ingresé en el monasterio de mi maestro Jamyang Silyense Chowki Lodro, en la provincia de Kham. En Tíbet tenemos la especial tradición de buscar las reencarnaciones de los grandes maestros que han fallecido. Se los elige de pequeños y se les da una educación especial con objeto de prepararlos para que sean los maestros del futuro. A mí me impusieron el nombre de Sogyal, aunque todavía habría de pasar algún tiempo para que mi maestro me reconociera como encarnación de Tertón Sogyal, renombrado místico que había sido uno de sus propios profesores y maestro del 13º Dalai Lama. Mi maestro, Jamyang Silyense, era alto para lo que es corriente entre los tibetanos, y su cabeza siempre parecía destacar sobre las demás en una multitud. Tenía el cabello plateado, muy corto, unos ojos amables que brillaban de humor y unas orejas largas, como las de Buda. Pero lo que más llamaba la atención en él era su presencia. Su mirada y su porte revelaban que era un hombre sabio y santo. Tenía una voz bien modulada, grave y cautivadora, y cuando enseñaba solía echar la cabeza ligeramente hacia atrás y las enseñanzas fluían de su boca en un torrente de elocuencia y poesía. Y, con todo el respeto e incluso admiración reverente que suscitaba, había humildad en todo lo que hacía. Jamyang Silyense es el fundamento de mi vida y la inspiración de este libro. Fue la encarnación de un maestro que transformó la práctica del budismo en nuestro país. En Tíbet, nunca era suficiente llevar el nombre de una encarnación, siempre había que ganarse el respeto mediante el propio saber y la propia práctica espiritual. Mi maestro se pasó años en retiro, y se cuentan muchos relatos milagrosos sobre él. Sus conocimientos y su realización espiritual eran profundos, y con el tiempo llegué a descubrir que era como una enciclopedia de sabiduría y conocía la respuesta a cualquier pregunta que pudieran formularle. En Tíbet había muchas tradiciones espirituales, pero Jamyang Silyense era reconocido como una autoridad en todas ellas. Para todos aquellos que lo conocieron o oyeron hablar de él, era la personificación del budismo tibetano, un ejemplo viviente de cómo podía llegar a ser quien comprendiera las enseñanzas y completara su práctica. He oído decir que mi maestro afirmó que yo contribuiría a continuar su obra, y ciertamente siempre me trató como si fuera su propio hijo. Pienso que lo que he podido lograr hasta ahora en mi trabajo, y el público al que he podido llegar, es la maduración de la bendición que me dio. Mis primeros recuerdos son de él. Él fue el entorno en que me crié, y su influencia dominó mi niñez. Fue como un padre para mí. Me concedía todo lo que le pedía. Su consorte espiritual, Kandros Sherin Chodron, que es también mi tía, solía decir: no molestes a Rinpoché, a lo mejor está ocupado, pero yo siempre quería estar a su lado, y él se alegraba de tenerme cerca. Constantemente lo atosigaba con toda clase de preguntas, y él siempre me respondía con paciencia. Yo era un chico travieso, ninguno de mis tutores conseguía inculcarme disciplina. Cuando pretendían pegarme, corría a esconderme detrás de mi maestro, donde nadie osaba acercarse. Allí agazapado, me sentía orgulloso y satisfecho de mí mismo, él se limitaba a reír. Hasta que un día, sin que yo lo supiera, mi tutor fue a hablar con él y le explicó que, por mi propio bien, la cosa no podía continuar así. La siguiente vez que fui a esconderme, mi tutor entró en la sala, hizo 3 postraciones ante mi maestro y me sacó a rastras. Recuerdo que, mientras me sacaba de la habitación, me pareció muy extraño que no le tuviera miedo a mi maestro. Jamyang Silyense vivía en la sala en que su anterior encarnación había tenido sus visiones y puesto en marcha el resurgir de la cultura y la espiritualidad que se extendió por todo el Tíbet oriental durante el siglo pasado. Era una sala maravillosa, no especialmente amplia, pero con una atmósfera mágica, llena de libros, pinturas y objetos sagrados. La llamaban el cielo de los Budas y la sala de la transmisión de poderes, y si hay algún lugar de Tíbet que recuerdo bien es esa habitación. Mi maestro se sentaba en un asiento bajo hecho de madera y tiras de cuero, y yo me acomodaba a su lado. Me negaba a comer si no era de su tazón. En el pequeño dormitorio contiguo había una galería exterior, pero siempre estaba a oscuras, y siempre había una tetera hirviendo sobre el fogoncito del rincón. Por lo general, yo solía dormir en el cuarto de mi maestro, en una cama pequeña situada a los pies de la suya. Un sonido que nunca podré olvidar es el tableteo de las cuentas de su mala, su rosario budista, mientras él susurraba sus oraciones. Cuando me iba a acostar él estaba allí, sentado y practicando, y cuando despertaba por la mañana lo encontraba ya despierto, sentado y practicando de nuevo, rebosante de bendiciones y poder.
Cuando abría los ojos y lo veía, me inundaba una cálida y reconfortante sensación de dicha. Tal era el aura de paz que lo envolvía. A medida que fui haciéndome mayor, Jamyang Siyentse me hacía presidir ceremonias, mientras él desempeñaba el papel de director de los cantos. Yo era testigo de todas las enseñanzas e iniciaciones que daba a otros, pero, más que los detalles, lo que recuerdo ahora es la atmósfera. Para mí, era el Buda, de eso no tenía ninguna duda. Y todos los demás también lo reconocían. Cuando daba iniciaciones, sus discípulos quedaban tan abrumados de pasmo reverencial que apenas se atrevían a mirarlo a la cara. Algunos lo veían verdaderamente bajo la forma de su predecesor, o como diferentes Budas y Bodhisattvas. Todos lo llamaban Rinpoche, el Precioso, que es el título que se concede a un maestro, y cuando él estaba presente ninguno de los demás maestros recibía esa denominación. Su presencia era tan imponente que muchos lo llamaban afectuosamente, el Buda primordial. Sé que si no hubiera conocido a mi maestro Jamyang Siyentse, yo sería una persona completamente distinta. Con su calidez, su sabiduría y su compasión, encarnaba la verdad sagrada de las enseñanzas y, así, las volvía prácticas y vibrantes de vida. Cada vez que comparto con otros esa atmósfera de mi maestro, pueden percibir la misma sensación profunda que despertaba en mí. ¿Qué fue, pues, lo que inspiró en mi Jamyang Siyentse? Una inconmovible confianza en las enseñanzas y la convicción de la esencialísima importancia del maestro. Toda la comprensión que pueda tener hoy, sé que se la debo a él. Y eso es algo que nunca podré pagarle, pero que puedo transmitirlo a otros. Durante mi juventud en Tíbet vi la clase de amor que Jamyang Siyentse irradiaba en la comunidad, sobre todo cuando guiaba a los moribundos y a los muertos. En Tíbet, un lama no era solo maestro espiritual, sino también sabio, terapeuta, párroco, médico y sanador espiritual, dedicado a ayudar a los enfermos y los moribundos. Más tarde llegué a aprender las técnicas concretas para guiar a los moribundos y a los muertos siguiendo las enseñanzas relacionadas con el libro tibetano de los muertos, pero las lecciones más importantes que aprendí sobre la muerte y la vida, las obtuve contemplando a mi maestro cuando guiaba a los moribundos con infinita compasión, sabiduría y comprensión. Rezo para que este libro transmita al mundo algo de su gran sabiduría y compasión, y para que gracias a ellas, también usted, esté donde esté, pueda sentirse en presencia de su mente de sabiduría y encontrar una conexión viva con él.